empezar a grabar. El día de hoy vamos a hacer un estudio que se usa mucho en pesquerías, sobre todo en pesquerías que tratan de reducirse el impacto ambiental. ¿Ustedes conocen cómo se hace la pesca de camarón en Ecuador? Dime, Paola. Sí, tengo conocimiento, algo. Ajá. ¿No han visto, todavía no han visto la materia de buques de pesca, verdad? No, Vamos a ver. Bien, entonces, bueno, vean, dígame si ven la imagen. Sí, profe. eso carga Lolo. Ok. Entonces, esto es un buque de arrastre tipo Florida. Así son los buques aquí en Ecuador. Estos barcos existieron numerosos desde los años 70 hasta el año 2008, cuando Rafael Correa decidió suspender la flota arrastrera. Sin embargo, la flota cambió los artes y se dedicó a pescar peces. Se convirtió en polivalente, pero siguió siendo arrastre. Ellos arrastran merluza a 200, entre 200 y 500 metros de profundidad. Las redes merluceras son distintas, es una sola. Aquí ven que el barco tiene dos redes, ¿no? Vean este barco. Este no es un bote, el de arriba es un bote de Florida que tiene las redes por los costados. El de abajo es un bote de Holanda, no es un bote Florida porque las redes no son Florida. Fíjense que tiene una barra entre los extremos de las relingas. O sea, cada red tiene una barra muy pesada que forza a que la red vaya pegada al fondo y de esa manera pues la red va capturando peces de fondo, ¿no? Esto se llama arrastre por barra, en inglés sería beam trawler, pero da la idea de cómo funciona la red de arrastre tipo Florida, porque en lugar de tener la barra, tienen estas maderas que cuando la red se coloca en el agua, estas maderas hacen resistencia al agua y se abre, ¿no? Bien, entonces aquí ven un dibujito y la red pues va por el fondo con las maderas abiertas, arrastrando. La relinga inferior tiene, o la cuerda inferior suele tener o plomo o suele tener estructuras de hierro que la hacen tocar el fondo. De esa manera el camarón, cuando ve que se acerca la cuerda inferior, salta y entra en la red. Para que no pase por encima de la red, porque el camarón brinca bastante, la relinga superior es más corta, de tal manera que sobresale. Es como una visera, como una gorra. De tal manera que cuando el camarón es espantado por la cuerda inferior, al saltar pega del techo, pega de la visera y entra a la red. El problema que tienen estas redes es que suelen ser muy... tienen una luz de malla pequeña para que capture camarones. La red merlucera tiene una luz de malla de unos 10 centímetros. Es decir, que cuando las redes se miden, las redes forman un rombo, ¿no? Entonces, entre dos nudos, yo la estiro y el rombo me da la longitud máxima y ese es como se mide la luz de malla de una red. En este caso, la red merlucera tiene 10 centímetros, la red camaronera tiene 5 nada más. Por ello, la red camaronera captura muchos peces, caracoles, estrellas, además de camarones y peces, ¿no? Pero una inmensa cantidad de peces pequeños, y esto pues causa perturbación al ambiente, porque no es una red selectiva, sino es una de las menos selectivas de todos los artes de pesca. Durante mucho tiempo, los barcos camaroneros fueron la principal causa de mortandad de tortugas, porque cuando la red es lanzada en la superficie o es sacada a la superficie del fondo, captura tortugas. Las tortugas no las captura en el fondo,
demasiada casualidad que haya una tortuga comiendo en el fondo en ese momento. Más común es cuando la red va subiendo o cuando la red va bajando. Al principio, que esto se descubrió en los Estados Unidos, sobre todo en el Golfo de México, los grupos ambientalistas forzaron a que los camaroneros norteamericanos usaran esta rejilla que están viendo, el TED o Turtle Excluder Device, o rejilla para excluir tortugas. Aquí la vemos más claramente. Tiene una estructura de hierro, puede ser de hierro pintada o de aluminio. Lo importante es que se ocupa toda la posición, todo el anillo de la red, de tal manera que cuando la tortuga entra, toca el anillo y sale por esta malla que está suelta. Fíjense que la malla está cosida, dice escape opening, la apertura de escape. La malla está cosida solamente por el borde más cercano a la boca de la red. En la parte de atrás no está cosida, solamente está sobrepuesta, que la presión de agua la mantiene cerradita, pero cuando la tortuga pega, ella puede salir libremente. El camarón, pues, tiene el camarón pasa a través de los huecos de la rejilla y llega al fondo, como vemos aquí, ¿no? Aquí vemos entonces también las rayas pueden salir por la rejilla. Y los peces grandes, el problema es ese, que muchas de estas pejerías no son pejerías solamente de camarones, son pejerías de múltiples, de camarones y peces. Y los peces grandes van a escapar porque no van a pasar a través de la rejilla. Y eso ocasionó pérdidas muy severas. Y por eso esto es una lucha de los gobiernos para que los barcos usen esta red. Les estaba diciendo que en principio los grupos ambientalistas forzaron a que los camaroneros, los barcos camaroneros en Norteamérica, usaran la rejilla de tortugas. Y luego los camaroneros forzaron a que en los Estados Unidos se declarara un embargo a todos los países que no usaran la rejilla. Ellos decían, bueno, nos la aplican a nosotros se la vamos a forzar a que se la apliquen a todo el planeta. Y así fue. País que no quisiera usar la rejilla, inmediatamente quedaba excluido de poder vender camarón en Estados Unidos. No camarón de acuicultura, esto es camarón de pesca. El camarón de pesca es mucho más grande que el de acuicultura, porque no tiene sentido cultivar en las lagunas de engorde camarones hasta la talla de langostino, sería carísimo. Aquí el Ecuador basa su producción camaronera en juveniles, mientras que los barcos de arrastre capturan juveniles y capturan langostinos, animales ya que están muy por encima de la talla de madurez sexual. Entonces, bueno, vemos que este es el dispositivo de las tortugas. Sin embargo, los juveniles de peces siguen quedando dentro de la red. Y por eso y se hicieron luego ensayos para ver qué otros dispositivos se podían usar para permitir el escape de juveniles de peces. Les voy a mostrar, debí haberlo conseguido antes, vamos a buscarlo.
Bien. ¿Siguen viendo las imágenes? A ver. Dime, Michael. Sí, profe. Ok, entonces vemos que el dispositivo exclusor de tortugas me sacaba las tortugas, las rayas y los peces grandes, pero los peces pequeños siguen quedando. Entonces tuvimos que buscar alternativas. ¿Qué alternativas había verificado en el mundo? Estoy hablando del año 2000. Estoy hablando de mis propias investigaciones, las que hice en Venezuela y las que estoy haciendo aquí en Ecuador en conjunto con el IPIAP y la Universidad Católica de Esmeraldas. Entonces, se nos presentaba la disyuntiva, ¿qué usar para sacar a los juveniles? Porque van a ver que apenas un 6% o 10% máximo de la captura son camarones. El resto 90% son peces invertebrados. Y buena parte sin uso. En Venezuela logramos darle uso a un 30% de la captura. El otro 70% era echado por la borda. En algunos países como Cuba usan ese 70% para hacer harina de pescado. Pero en Venezuela no se usa. Piensen que un barco de arrastre puede pasar 15 días en el mar, hacen 6 jaladas al día y la cantidad de kilogramos que se producen de desecho es gigantesco. Entonces tendría que tener una enorme bodega para recoger ese material y preservarlo y que no se pudriera. Total que en Cuba lo que hacen es que tienen barcos, ¿no?, que van recogiendo el descarte y lo llevan a las plantas para hacer harina. Pero en muchos otros países simplemente se descarta por la borda. Los animales en su gran mayoría, si son peces, van muertos de vuelta al mar. Si son invertebrados, lo más probable es que vayan vivos. Los erizos, las estrellas, los caracoles, los cangrejos, esos suelen estar vivos y los devuelven vivos al mar, ¿no? Pero la mayoría de los peces, que son la mayor parte de la captura, pues se devuelve muerta al mar y otros peces se los comen. Esto causa también problemas ambientales, que lo vamos a discutir después. Entonces, uno de los sistemas que nos dio mejor resultado es este, ¿no? El ojo de pescado. Ven cómo se coloca, aparte de la rejilla, ven, a la derecha tienen el nudo de la red, y al medio tienen el ojo de pescado, que aquí lo ven. Yo he debido invertir esta imagen. ¿Para qué? Porque ya vamos a invertirla, porque si no se me van a confundir. Ok, entonces, ahora sí, ven que es un anillo, en este caso un semicírculo de metal, puede ser aluminio, puede ser hierro, tiene una barrita en el medio para que no se deforme. Esa barrita no es necesaria y yo no la usaba, y tiene 3 barritas que le dan estructura y permiten que uno la cosa a la parte superior de la red, de esa manera que vean que cuando la red avanza, el agua va a entrar por el ojo de pescado. Entonces, ¿cómo se descubrió esto? Usando esto. Ven que es una malla cuadrada, a diferencia de la malla poligonal que rodea, que es de color rojo. La malla blanca es una malla cuadrada. Cuando la red opera, la malla cuadrada mantiene sus dimensiones y por ese tamaño, por ese hueco, escapan los peces que uno haya determinado. Por ejemplo, yo quería dejar escapar todos los juveniles, pero ¿qué es un juvenil? Es un animal que no ha alcanzado la madurez sexual. Entonces yo me tomé la molestia de ir
de ver cuál es la composición de la captura en distintas especies de peces. Tenía a lo mejor 12 especies. Entonces me fui una por una. En la literatura, ¿a qué talla madura? Entonces yo tenía al final 12 tallas distintas, una más grande, otra pequeña, y tomé un promedio. Entonces, ¿cómo calcular? Dada una dimensión, la talla de madurez se da por la longitud total, ¿no? Pero esos peces tienen varias dimensiones, el largo, el alto y el perímetro. El perímetro se toma agarrando una cinta métrica y dándole vuelta al pez en la parte más alta, ¿no? En la parte del inicio de la aleta dorsal. Entonces, yo me fui al mercado, busqué las especies que me interesaban, que eran representativas de la captura en los barcos de arrastre, y vi cuál era el perímetro, medí los perímetros para la talla promedio de madurez sexual de una de las especies, la especie más representativa que se aproximara a esa talla promedio, y medí el perímetro. Entonces, si yo tengo, el perímetro es igual a 4 veces la longitud entre dos nudos. Es una fórmula dentro del pez. A ver si consigo un dibujito. Okay. ¿Lo están viendo? Dime, Michael. Sí, profe, sí se ve. Ok, ahí ven la longitud desde la boca hasta la horquilla, y el perímetro se mide pues con una cuerda o simplemente con el flexómetro. Le das la vuelta al pez y obtienes el perímetro. Entonces, la distancia entre dos nudos de una red es igual a perímetro dividido entre 4. Entonces, de esa manera yo puedo saber cuál es el tamaño que tiene que tener la red, la luz de malla, para que un animal de esa talla escape. Y en base a eso establezco este tamaño de la malla cuadrada. Entonces, esta malla se hace un hueco en la red arriba y se coloca y se cose, ¿no? El problema es que hicieron ensayos colocando la malla cuadrada y los buzos iban amarrados a la red, el barco operando a baja profundidad obviamente,
y veían qué pasaba, ¿no? Y se vio que muchas veces los peces están debajo de la malla y no escapan. Pero cuando el barco hace la maniobra para recoger la red, que reduce la velocidad, se genera turbulencia y los animales empiezan a escapar masivamente por los huecos. Entonces se concluyó que los peces responden a corrientes dentro de la red o entre la red y el exterior que les orientan hacia las posibles salidas. Y por eso se diseñó el ojo de pescado, porque el ojo de pescado genera una corriente que va ingresando todo el tiempo dentro de la red, porque fíjense que es una rejilla, es un anillo abierto que me permite, se opone al flujo, ¿no? Se opone a el agua va entrando por aquí, los animales detectan esa corriente de agua ingresante y salen contracorriente. Si la velocidad se eleva mucho, a la velocidad de arrastre, los animales no pueden salir. Eso ya lo probamos, ¿no? Entonces, pero normalmente los barcos van a 1 o 2 nudos. Un nudo es una milla náutica por hora, o sea, 2 kilómetros por hora. Entonces los barcos van entre 1 y 2 kilómetros por hora y a esa velocidad los peces logran escapar. Y el escape fue alto. Cuando hicimos los primeros ensayos obteníamos un 75% de escape. Entonces, es realmente un sistema bastante eficiente y hoy en día es obligatorio en el Golfo de México, los barcos tienen que usar el ojo de pescado, aparte de la rejilla de tortuga, para el escape de los juveniles de peces. En México también es obligatorio, usan 1 o 2 ojos de pescado. En Venezuela, la flota industrial se prohibió y la flota artesanal usa 1. Los barcos que operan lo llaman changas. Aquí en Ecuador, las changas se usan en Esmeraldas, cerca de la ciudad de Esmeraldas, es un pueblo que se llama San José de Camarones, y también cerca de San Lorenzo hay otra comunidad que pesca camarón con estas redes pequeñas que tienen las redes normales tienen 20 metros de longitud y 10 metros de ancho. Las redes changas tienen 7 metros de longitud y 4 metros de ancho. Entonces son bastante más pequeñas, ¿no? Bien, entonces el ejercicio de hoy, aparte de mostrarles, me falta un arte de pesca, ya va. Después vamos al ejercicio. Entonces, la malla cuadrada no se usó porque no nos demostró que tenía un escape. Algunas especies escapaban, la mayoría no escapaba, y porque no estaba allí, pero como si no estuviera. Entonces decidimos probar otro sistema. Este es el último que probamos aquí en Esmeraldas, la relinga inferior y una relinga inferior secundaria. Ven que la cuerda, la relinga inferior de la red, aquí la ven en el esquema, le quitamos los plomos o le quitamos las piedras que tenga amarradas y se las ponemos a una segunda relinga. Y entre la relinga inferior principal y la segunda relinga hay un espacio que de unos 20 centímetros, en el caso de los barcos industriales, 10 en el caso de las changas, y vemos que la que toca el fondo es la relinga inferior secundaria, que es la que tiene peso. La otra se levanta. Entonces, cuando la red se arrastra con los portalones, se levanta del suelo y permite, entonces, por este espacio que queda aquí, pasan los juveniles de peces, pasan las estrellas, los erizos, los caracoles, los cangrejos, las rayas, y los peces, algunos peces siguen entrando y los camarones brincan. Cuando brincan, ellos brincan más de 20 centímetros y entran a la red. Entonces, este sistema de doble relinga lo usamos, pero mientras que el ojo de pescado nos reducía las capturas de juveniles un 70%, la relinga inferior, la doble relinga inferior reducía en 30% nada más, porque seguían entrando muchos peces. Los peces en la columna de agua no están distribuidos de manera similar. Ellos están o en los primeros 10 metros o en los últimos 5 metros. Se apegados al fondo. E inclusive los animales en esos 5 metros del fondo no están todos de la misma edad.
los más pequeños están más cercanos al fondo, donde hay más escondite, y los más grandes, los más adultos, más arriba. Entonces, la cantidad de peces pequeños con la relín inferior pues se reducía, porque ya les dije, un 30% de reducción, pero seguían entrando una cantidad considerable de peces, ¿no? Entonces, bueno, lo ideal sería un sistema combinado, donde tuviéramos el TET de las tortugas, el ojo de pescado, la doble relinga, pero convencer a los pescadores de que usen tantos sistemas no es fácil, ¿no? Y cuidado si es posible acaso, ¿no? Pero luego de verificar los distintos sistemas, en Venezuela pues se adoptó el ojo de pescado como normativa legal, que era lo que la FAO quería. La FAO fue la que financió estos programas durante 4 años, y luego el gobierno de Venezuela nos siguió financiando. Aquí quien financia ha sido la propia Universidad Católica a través de su programa de investigación. Bien, entonces, ¿alguna duda sobre? Vamos ahora al ejercicio estadístico, que es cómo verificar si realmente estos artes funcionan. Cómo se miden las capturas de peces y camarones, y se hacen las pruebas estadísticas para confirmar si realmente hay una reducción significativa o no de los peces. Antes de pasar a los números, quiero preguntarles si tienen alguna duda o quieren que les muestre o explique algo para comprender mejor cómo funciona esto. Profe, usted justo se me cortó una parte que usted decía que tomaban el tamaño promedio, creo que era, para hacer el ojo, en este caso de malla, del anterior. Pero no todos los peces tienen el mismo tamaño juvenil, entonces, ¿no se tomaría una medida estándar o una específica para una especie? Bueno, el problema, Michael, es que en las pejerías tropicales las pejerías tropicales son muy diversas. Entonces, siempre tenemos una cantidad de especies de peces que están apareciendo, y uno pudiera decir, bueno, voy a hacerlo en función del más abundante. Si yo tengo una captura excesiva de chumumo, pues lo hago en base al chumumo, el hueco, el tamaño de la red de escape. Si tengo, muchas veces lo que tengo es una distribución bastante parecida de las distintas especies, y ahí no me queda más remedio que entonces tomar el perímetro de la mayoría de las especies, saber a qué talla maduran, porque es el perímetro del animal maduro. La talla de madurez es el 50%. Y en base a eso establezco la luz de la malla cuadrada, ¿no? Lo que estoy tratando de diseñar es esto, ¿no? La luz de malla para la malla cuadrada. Que al final, después del esfuerzo, vimos que no daba resultado porque el escape era muy pequeño. Los animales no respondían a la malla cuadrada, aunque estuviera presente el hueco. Ellos no escapaban. Inclusive en unas redes controles le quitábamos la malla y poníamos solamente cuerdas y dejamos un hueco con cuerdas. Aún así no escapaban. Estos animales son muy particulares en su sensibilidad a las paredes de la red. Hay algunas especies que desde que entran a la red están nadando, tocando las paredes, y esas pueden escapar. La mayoría de las especies son muy pasivas. Ellos siguen nadando hasta que se cansan y llegan al copo de la red, y ahí se quedan y se mueren, ¿no? Bien, entonces, lo que hice fue, bueno, hacer el perímetro para la mayoría de las especies que conseguí, y estimar entonces la luz de malla promedio. Algunas especies escaparían, otras no, pero bueno, no me queda más remedio que hacer eso, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿Cuántos estudiantes tengo? Bueno, he subido a 10, no es mucho. Bien, entonces ahora vamos a ir a los datos. Vamos a hacer las pruebas estadísticas. Bien, entonces el diseño del experimento contempla
varias cosas. Primero que todo, viene la pregunta. ¿El barco pesca lo mismo por los dos costados? Las redes deben ser iguales en dimensiones, ¿no? Las redes de arrastre, como les decía, suelen tener la relinga superior de 18 metros, la relinga inferior de 20, de tal manera que la superior sobresale de la inferior, pues, y creando esa visera para que cuando el animal, el camarón salte, no pase por encima de la red, sino que entre en la red. Pero hay que verificar si el barco pesca lo mismo por los dos costados. Y eso hay que medirlo, simplemente, ¿no? Entonces se colocan las dos redes sin dispositivo, a lo mejor con dispositivo de tortuga, pero sin dispositivo de pescado, que es el que vamos a trabajar. Y hacemos entonces, aquí ven la red izquierda y la red derecha. Entonces tenemos 10 caladas que se hicieron con ambas redes, se capturaron, esto está en kilos, vamos a ponerle captura de camarones y peces. Para comprar hoy para pasar el almuerzo. Ah, ok, gracias. ¿Tú te vas a trabajar? Apaga la luz. La llave está ahí. Ok, entonces lo primero que hacemos es verificar si la red, que no terminé de escribir, captura de camarones y peces. La captura está en kilogramos, ¿no? Entonces vemos a la izquierda calada, 1 a la 10, en camarón, peces y el total. Aquí no discriminamos si el camarón es, perdón, si los peces son adultos o juveniles. Aquí está todo junto, ¿no? Pero uno pudiera discriminar, ¿no? Porque a fin de cuentas teníamos observadores a bordo que están midiendo los peces. Pero aquí vamos a considerarlos por simplicidad todo el conjunto, peces y camarones, ¿no? También pudiéramos haber considerado moluscos, equinodermos, que esos animales pues no nadan. Debería haber similitud independientemente del dispositivo. Entonces, los primeros ensayos, las primeras 10 caladas, la red derecha y la red izquierda, lo que verifican es si el barco pesca lo mismo por los dos lados. Si pesca lo mismo, pues consideramos que podemos trabajar con comodidad y que las diferencias que vamos a obtener no son debidas a que el barco esté pescando más de un lado que de otro, sino debidas al dispositivo. Entonces, veamos qué pruebas se le ocurre a ustedes que podemos hacer para verificar si las dos redes están pescando la misma cantidad de camarones, por ejemplo. Se aceptan sugerencias. Entonces, ya va. ¿Qué pasó? Que no hay comentarios de ustedes. Tenemos un conjunto de datos
Pongamos camarón. Tengo una población de datos aquí a la izquierda, a la derecha, y quiero comparar si son iguales o si los promedios no se diferencian significativamente. ¿Qué prueba debemos usar aquí? Michael, la respuesta debe ser inmediata, porque es la más elemental de todas las pruebas. Tenemos dos poblaciones, queremos compararlas, hemos usado hasta muchas veces esa prueba. ¿Cómo se llama? Profe, disculpe, me nombró, es que no estaba al frente de la compu. Sí, ¿cómo se llama la prueba que nos permite comparar los dos promedios? Señores, si no saben esa respuesta, no van a poder aprobar la materia, porque es demasiado elemental. Es lo más básico. La prueba más básica de todas las que hicimos cuando comenzamos el curso fue esa, comparar dos promedios. ¿Cómo se llama esa prueba? La T, profe. La prueba T de estudio. Ajá. Y para eso, ¿qué tenemos? Para poderlo usar, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ¿qué verificamos? ¿Es paramétrica o no paramétrica esa prueba? Los datos, profe, la normalidad de los datos. La normalidad de los datos y ¿qué otra cosa? Son dos cosas, normalidad y Varianza, homogeneidad. homogeneidad de varianzas. Entonces, vamos a hacerlo. Yo calculo, entonces, la prueba es más sensible a la falta de homogeneidad de varianzas que a la falta de normalidad. Entonces, verifiquemos primero la varianza igual var entonces aplico la prueba de Fmax, que es la varianza mayor entre la menor. Igual, entonces la varianza mayor es 118, dividido entre 96 y me da 1.22. ¿Con qué la voy a comparar? A ver. Voy a la tabla de F. ¿Cuántos grados de libertad tengo? Son 10 puntos, 10 menos 1, 9. Entonces con 9 grados de libertad en el numerador y 9 en el denominador. Ya vaya. Para no perder tiempo. Tengo el libro aquí en la mano. Con 9 y 9 y 0,05, 3.18. El F es 3,18. Como el Fmax que estoy observando es 1.23 es más pequeño, entonces conclusión, las varianzas son homogéneas. Igualmente, la de los peces, tengo una varianza de 1025, este es Fmax de los camarón. Vamos ahora con Fmax peces igual me da 6. ¿Por qué tanto? Todos estos son inventados, obviamente, ¿no? Pero no esperaba que la varianza me diera tanto.
Vamos a acomodar los datos para poderlos estandarizar, porque si no... Ya, ok. Entonces ahora sí, ahora la varianza me bajó a 3,03 y 3,18 es el límite. Entonces considero que las varianzas son homogéneas y entonces puedo aplicar la prueba T-de-Student. Entonces, en este caso tengo dos opciones. Uno, uso la prueba T-de-Student como si fueran enteramente independientes. O sea, como si fueran dos barcos pescando en distintas zonas, ¿no? Entonces, para eso, la prueba se llama igual prueba.t y entonces le doy el valor del primer grupo, punto y coma, el valor del segundo grupo, punto y coma, luego me pide la distribución de una cola o dos colas, le digo que son dos colas, porque no tengo ningún criterio para saber si un lado va a pescar más que el otro, y finalmente si las varianzas son homogéneas, que como ya las medimos, le digo que sí, 2, y cierro paréntesis, y me dice que la prueba, la T-de-Student, es 0,061, 0,61 es mucho mayor que 0,05, por lo tanto concluyo que no hay diferencia significativa en la captura de camarones. Si esto lo extrapolo al siguiente, aquí tengo entonces para los peces, esto es la C4 y la G4, ¿no? Entonces me dice que igualmente en peces el barco está pescando lo mismo en ambas bandas, ¿no? Ok, esto es una opción. Como los barcos es un solo barco que está operando, yo pudiera trabajar con datos apareados. ¿Se acuerdan que la prueba T-de-Student tiene la modalidad para datos apareados? ¿Se acuerdan? En ese caso, Sí, profe. ¿cómo se hacía? ¿Cómo se hacía el cálculo con datos apareados? ¿Se trabaja con los datos o con qué? Bueno, obviamente con los datos, pero ¿qué se hacía con los datos? Era con los promedios, bro. No, los promedios. Las diferencias La entre los... diferencia, la Con diferencia. rango. No. Rango es cuando se aplica Wilcoxon, que no es el caso, ¿no? Aquí se trabaja con la diferencia. Entonces, diferencia camarón, vamos a llamarlo abreviado. Difer camar, difer peces. Entonces, aquí resto camarones de un lado menos camarones del otro, peces igual peces de un lado menos peces del otro. Ok, entonces aquí tengo ahora la diferencia y voy a aplicar la prueba T-de-Student para datos apareados. ¿Se acuerdan cómo se hacía? Esto es el promedio. El promedio de las diferencias. Y vamos a buscar el ejercicio aquí para datos apareados.
Ok, entonces, ¿se acuerdan que el ejercicio lo hicimos comprobando o verificando la longitud de las patas de unos venados? Teníamos 10 venados y teníamos la pata atrás. ¿Lo están viendo? Si no lo están, vamos a asegurarme que lo vean, ya va. Ahora tengo menos estudiantes, antes tenía 10, ahora tengo 9 nada más. Ok, ¿están viendo ahora el ejercicio? Sí, profe. Bien, bueno, entonces vemos que teníamos los venaditos, las patas, le restábamos la diferencia, conservamos el signo y calculábamos el promedio, H5, H15, la desviación estándar y el error estándar de las diferencias, como la desviación entre la raíz del número de puntos, y la prueba de Student era el promedio de las diferencias entre el error estándar. Lograr libertad, pues n-1, y el test de Student, esto sí me lo llevo porque me interesa. Entonces vuelvo otra vez a mi... Ok, entonces tengo el error estándar, es igual a la desviación estándar dividido entre la raíz del número de puntos, que es 10, ¿no? La prueba de estudio pareada sería igual al promedio de las diferencias dividido entre el error estándar y me va a dar 0,5. Igualmente acá me va a dar 0,56. Es decir que, y el límite crítico era con 0,05 y 9 datos, 2,26. 0,5 es muy pequeño con respecto a 2,26, por lo tanto acepto. Conclusión. Acepto H0 de que las redes pescan igual por ambos costados del arco. Bien, ¿se entendió lo que estamos haciendo? Fíjate que esto es previo, ¿eh? Esto es indispensable hacerlo para poder saber si la diferencia que vamos a observar cuando pongamos el dispositivo de escape de los peces pequeños es debida al dispositivo o es debida a que el barco pesca más de un lado que de otro. Entonces, por eso es indispensable este ejercicio de trabajar con una serie de caladas. Aquí usamos 10 de ejemplos, ha podido ser menos, ¿no? Pero lo importante es que nos aseguremos que el barco pesque igual por los dos lados. Bien, entonces, ¿hay alguna duda sobre lo que estamos haciendo? Bueno, el silencio indica que no hay dudas. Ok, entonces vimos que en el primer procedimiento trabajamos con las redes de arrastre como si fueran barcos independientes y las trabajamos con una prueba de Student normal, la población 1, el costado 1, costado 2, y esta prueba es menos sensible que la prueba apareada. Lo vimos cuando estábamos trabajando con los venados, veíamos que si usábamos una prueba normal, de Student normal, con las patas traseras y delanteras del venado, indicaba que no había diferencias que
no había diferencia significativa entre las patas delanteras y las traseras. Sin embargo, cuando uno trabaja con las pruebas apareadas, con las diferencias, ahí, en el caso del venado, sí daba diferencias significativas entre las patas traseras y las delanteras. Entonces, la prueba de datos, la prueba de estudio con datos apareados es una de las pruebas más sensibles, más poderosas que hay en estadística. Bien, entonces, para concluir el ejercicio, entonces ahora vamos a repetir 10 escaladas con el dispositivo. Entonces ahora vamos a ver que a la izquierda colocamos el dispositivo de ojo de pescado, red izquierda con dispositivo, y a la derecha tenemos la red control, ¿no? Entonces vemos que tenemos captura de camarones y captura de peces, y los peces se nos han reducido en una cantidad considerable, ¿no? Entonces, vamos a ver, primero debemos verificar si la captura de camarón se vio afectada. ¿Qué pasa si veamos los promedios? Mira que la captura de camarón de un lado tiene un promedio de 65 kilos, a la derecha 64. Si el control capturó menos, 1 kilo menos que el experimento. Esa diferencia no es significativa. Pero, ¿qué hubiera pasado si me hubiera dado al revés? Me hubiera dado que este capturó 70 y este capturó 63. El dato, supongo el dato hipotético, ¿no? A lo mejor no es significativa tampoco la diferencia, pero el dispositivo está causando una pérdida de camarón, en este caso 7 kilos en promedio. Entonces ahí vamos a tener que pelear con los pescadores para convencerlos de que esa diferencia no es significativa. Ustedes entienden que en estadística yo puedo tener diferencias, porque la posibilidad de que los datos sean iguales es muy remota. Pero la diferencia no es significativa porque si yo repitiera el ensayo, tendría que algunas veces me da por encima la red control y otras veces por debajo la red control. Pero ya me ha pasado que tengo que los promedios de la red control me dan mayores que la red experimental. Y entonces ahí viene un problema de negociación, ¿no? Ojalá que no les ocurra a ustedes cuando vayan a hacer este tipo de ensayos, pero la posibilidad es alta, ¿no? De que obtengan esa diferencia, que no es significativa, pero da menor en la red experimental. Y eso significa que hay pérdida de camarón y uno tiene que entonces ver que, bueno, qué pudo haber pasado, ¿no? Porque el camarón está escapando por el ojo de pescado. En este caso, pues no ocurrió. 64 y 65, eso no pasa nada. Pero 70 y 63, sí. Ahí entonces habría que ver qué puede estar sucediendo y cómo modificar la red para que esta pérdida se reduzca o se elimine, ¿no? Bien, en cuanto a los peces, tenemos 247 kilos y 300. Una diferencia, esto menos esto, 52. En porcentaje sería igual esto sobre esto y me da un 17%. Bueno, no es lo que yo esperaba, ¿no? Pero al menos ahí vamos a verificar si la diferencia es significativa usándolo de las dos maneras, ¿no? Esto es la... de peces
se redujo en, esto lo multiplico por 100 y le quito decimales. Ok, entonces tenemos una reducción muy modesta, esperábamos 70, pero se redujo solamente 17%. Bueno, pero al menos veamos si esa reducción es significativa. Entonces, primero, considerando barcos diferentes, o sea, barcos independientes. Y segundo, considerando un solo barco. Es decir, que usemos la considerando. Entonces, cuando usamos un solo barco, usamos la diferencia, la prueba de estudio para datos apareados. Entonces, en este caso, entonces aquí sería igual prueba.t, le doy los datos de camarón, punto y coma, los datos de camarón del lado derecho, punto y coma, le digo que quiero 2 colas y le digo que quiero varianzas homogéneas. Ok, entonces de nuevo me da que la probabilidad de estudio me da una probabilidad de 0,85, que es mucho más alta que 0,05, por lo tanto acepto la hipótesis nula de que el ojo de pescado, si bien me da una diferencia de 1 kilo, esta diferencia no es significativa. Veamos ahora la probabilidad de Student con los datos para peces y me dice que, vamos a aumentar las decimales. Ok, aquí entonces me está dando esta diferencia de 300 kilos en promedio en la red control y 247 me da esa diferencia de 17%, es altamente significativa. Dice que el P estudia en 0,1, 2, 3, 4, 5, o sea, 1,5 por 10 a la menos 6, ¿no? O sea, altísimamente significativa la diferencia usando los datos como control, ¿no? Ahora vamos a usar las diferencias. Voy a usar la diferencia solamente para los peces. Esto menos ok, entonces ahora busco el promedio. La variación estándar, el error estándar. El error estándar es esto, y entre la raíz de 10 y la prueba. Datos apareados será igual al promedio dividido entre el error estándar y me da un valor de 6,6. Sabíamos que la diferencia era 2,2. Entonces la conclusión, al igual que aquí, entonces, al igual que habíamos hecho el ensayo usando como si fueran barcos independientes, barcos diferentes,
me da una diferencia altamente significativa, igualmente cuando usamos la prueba de datos apareados, ¿no? ¿Qué más quedaba? Ok, entonces, bueno, ¿hay alguna duda sobre lo que acabamos de hacer, los dos tipos de pruebas de student? Profe, la para apareado siempre va a ser dividido para el que diga, para la raíz, pero para el número de datos, ¿verdad? Sí, sí, porque ese es el error estándar. Mm. Fíjense que Excel tiene los datos, tiene la manera de calcular datos pareados también. Lo estoy haciendo en este momento porque me dice, pruébate, pero le pongo entonces los peces del dispositivo ojo de pescado, M4, M13, luego el control Q4, Q13, le digo 2 colas y le digo 1. 1 es datos pareados. El 2, datos varianzas homogéneas. El 3 es datos varianzas heterogéneas. Entonces, aquí me da 9,8 por 10 a menos 5, que es un valor pues similar al que he obtenido aquí arriba, ¿no? Menor que 0,001. Claro, la tabla no me da 5 decimales, ¿no? Pero lo que quería que vieran que Excel tiene la posibilidad también de calcular datos pareados. Fíjense que aquí Excel, aplicando varianzas homogéneas, me dio 1, 2, 3, 4, 5, 1.5 por 10 a la menos 6. Este es el valor que me da la probabilidad de que los datos del ojo de pescado con peces sea significativo. Aquí me da 9,8. Yo esperaba que la probabilidad fuera menor cuando usamos datos pareados. Y me da que es mayor. ¿Se dan cuenta la duda? O sea, estoy comparando. Este es el valor de la P esta es la P para datos normales, datos pareados. Y para datos normales me da una probabilidad más pequeña que una probabilidad de error, ¿no? Más pequeña que con datos pareados. Yo esperaba que fuera al revés. Porque la prueba de estudio con datos pareados es más precisa y sin embargo nos está dando que es más imprecisa. Bueno, ahí sí ahora que me agarró, no me lo esperaba. Bueno, entonces este mismo sistema de pruebas lo usamos para los distintos artes de pesca, para la malla cuadrada, para la obra de la linga,
malla cuadrada, ojo de pescado. O sea, lo usamos para 3. A veces combinamos, usamos doble relinga con ojo de pescado. Pero siempre el procedimiento estadístico es el mismo, ¿no? Pruebas T-de-Student que me permiten comparar uno con el otro y datos pareados porque es la prueba de mayor precisión. Y ahora, ¿cómo decidir uno sobre otro? En base a este valor, en base al porcentaje de... en base al porcentaje de peces, que es el porcentaje de reducción de peces. Uno aspiraría reducir las capturas de juveniles de peces al menos en un 50%. Aquí el ensayo con datos inventados me dio 17, yo esperaba que hubiera sido más, ¿no? Bastante más, yo esperaba que fuera 70 porque fue lo que medimos en el campo. Pero en algunas ocasiones tenemos este porcentaje, que es un porcentaje relativamente modesto, ¿no? Fíjense que cuando probamos la doble relinga nos dio 30 contra 70 del ojo de pescado. Eso en los ensayos experimentales en Venezuela. Aquí tengo que ver cuáles fueron los resultados que obtuvimos. También usamos la doble relinga y no nos fue muy bien. Bueno, comentarios, dudas. Les voy a pasar este ejercicio, se los paso a su WhatsApp al finalizar de la clase para que tengan pues una idea de cómo se hicieron los estudios en Esmeralda y en Venezuela. Entonces, lo interesante de estos ejercicios es no solamente el ensayo de las pruebas estadísticas que deben usarse y cómo deben usarse, sino además cómo preparar el experimento para que los datos sean confiables. Por cierto, ¿cómo decidir dónde poner el dispositivo, si a la derecha o a la izquierda? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que se debe hacerse? Aleatoriamente, tal vez, ¿no? Aleatoriamente. Tiras una moneda y ya previamente dices, bueno, si sale cara, va a la izquierda. Y si sale escudo, pues a la derecha. Y así se hace. Ahora, en algunas ocasiones, hasta cambian la red en cada calada. Eso ya es demasiado, ¿no? Uno tiene que trabajar también con las limitaciones que las tripulaciones nos piden, ¿no? Cambiar la red en un barco requiere una serie de maniobras. Los operadores tienen que subirse a los pescantes para desenganchar las redes y volverlas a enganchar. Y una red pues cuesta unos cuantos miles de dólares, ¿no? Entonces, si la red está mal enganchada, se corre el riesgo de que se pierda. Y por eso, a veces estadísticamente conviene la aleatoriedad, pero las maniobras no lo permiten, ¿no? Entonces uno trabaja hasta cierto punto, ¿no? Porque de lo contrario, pues, no pudiéramos avanzar. Las tripulaciones, pues, nos tienen que permitir trabajar a bordo. A veces uno, si tiene plata, el dinero, el presupuesto, uno le compensa a la tripulación, pagándole un bono adicional por el hecho de estar trabajando más de la cuenta, porque los ensayos requieren mediciones especiales que normalmente la tripulación no haría. Bueno, jóvenes, hay un ejercicio adicional que les tengo que poner. Yo esperaba haberlo hecho anoche y nada, no lo hice. Así que esta tarde lo tendrán. Es un ejercicio de diseño, o sea, les pongo un problema, ustedes diseñan el experimento y deciden cómo van a organizarlo y las pruebas estadísticas que van a usar, la verificación si son pruebas paramétricas, que siempre tienen que ser pruebas paramétricas, al menos en primera instancia, a no ser que no se pueden homogeneizar las varianzas,
aún transformando los datos, y en ese caso pues no les queda más remedio que usar pruebas no paramétricas. Pero ese ejercicio siempre tienen que hacerlo, verificar la homogeneidad y la normalidad de los datos. En la próxima clase, el día viernes, vamos a hacer una explicación de cómo funciona la prueba de normalidad que usamos. La de Kolmogorov ya la hicimos, la de Shapiro-Wilk, que ya un colega me la explicó, y la vamos a practicar nosotros, para que les quede esa explicación y no dejar ese vacío en las cosas, ¿no? Aunque normalmente ustedes van a usar Shapiro-Wilk por los paquetes estadísticos, porque es una prueba medio fastidiosa de usar, pero lo que quiero es que sepan cuáles son los elementos que se usan para calcular la prueba de Shapiro-Wilk. Yo esperaba tenerla hoy, pero no pude preparar ese elemento, así que lo vamos a ver el viernes. Bueno, si no hay dudas, vamos a parar la clase aquí. Joe Smith, dime. ¿Cuándo, profe, cuándo va a mandar el deber, dijo? Perdón. Ahora en la mañana, yo lo preparo ahorita y se los mando para el viernes. ¿Se trabajaría individual o como siempre? No, siempre en equipo, siempre en equipo. Se pone de acuerdo el equipo. Bueno, entonces nos vemos el día viernes. Ya los deberes ya me los mandaron. Los 2 deberes están entregados, ¿verdad? Es que no he revisado el aula virtual. He tenido muchos problemas con el aula virtual. Ayer los estudiantes de zoología invertebrados no pudieron subir los deberes, tuvieron que mandármelo al correo. En el caso de ustedes, y espero que no hayan tenido problemas, hoy estaba bajando los deberes de ustedes sin inconveniente. Bueno, entonces nos vemos el viernes, amigos. Hasta luego. Profe.